muy buenas tardes para todos. Qué alegría que llegó otro viernes en el que vamos a poder compartir bonitas experiencias. Gracias a todos ustedes que siempre se conectan para interactuar con nosotros en este programa del Club Cartagena. Hoy tendremos como invitado al doctor Juan Manuel Gómez, médico de la Universidad Javeriana de Bogotá, con estudios de medicina interna del programa William Harrington para médicos latinoamericanos. Además, cuenta con una profundización en enfermedades infecciosas en Jackson Memorial y un curso de medicina geográfica en la Universidad Case Western de Cleveland. Actualmente, él se desempeña como consultor en enfermedades infecciosas en la Fundación Santa Fe de Bogotá y es director de uno de sus centros de vacunación, lo ha sido durante los últimos 27 años. Con él estaremos conversando sobre uno de los temas de actualidad más importantes alrededor del mundo entero, nada más y nada menos que las vacunas contra el COVID-19, todos los mitos y realidades que hay alrededor de las mismas, y en general también estaremos hablando sobre otras vacunas convencionales que todos deberíamos tener, como son, por ejemplo, la de neumonía, la del flu, la del zóster, tosferina, entre otras. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ya que tenemos muchísimos temas para hablar, le doy la bienvenida al doctor Juan Manuel Gómez. Es un honor para nosotros, doctor, en el Club Cartagena, tenerlos en este programa. Gracias de verdad por aceptar esta invitación. Sabemos que usted es una persona muy ocupada y nos abrió un espacio para compartir con toda nuestra audiencia. Así que bienvenido, doctor. Doña Mafe y todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Y a Rosarito, mi querida amiga. Bueno, aquí tendremos campo para hablar de muchísimas cosas. Necesitamos como unas 3 horas. Pero si es necesario, le damos más tiempo. Entonces, cuando quieras, y me encanta que se unan los socios del club. Encantado. Así es, doctor. En nombre del Club Cartagena le damos una cordial bienvenida a nuestro presidente Orlando Bustillo Pareja, a nuestro gerente Ubaldo Morales, y por supuesto también en nombre de su querida Rosarito le doy la cordial bienvenida. Entonces, bueno, doctor, vamos a iniciar, ya que este tema tiene muchísimas cosas de las que hablar. Usted sabe que hay, todas las personas tienen preguntas, hay mucha información que circula a través de los medios, de las redes sociales, así que bueno, aquí vamos a aclarar muchas dudas y a todos ustedes ya saben, pueden ir mandando sus preguntas y las vamos a compartir al final pues de la entrevista. Entonces, doctor, entrando en materia, hablemos de este tema del momento, la codiciada vacuna del COVID-19. ¿Cómo se llegó a estas vacunas en tan poco tiempo? Esa es una de las dudas que más tienen las personas y por la cual muchas dicen no quererse vacunar, porque dicen que se desarrollaron muy rápido. Entonces, doctor, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir unas vacunas para ser aprobadas y por qué fueron aprobadas tan rápidamente? Bueno, empecemos por decir que el tiempo parece corto, pero es que desde los años 80, ya estábamos empezando a desarrollar unas plataformas nuevas, porque sabíamos lo que venía, no necesariamente la pandemia, pero se ha evolucionado mucho desde los 80 en cuanto a una serie de plataformas genéticas, que ustedes saben que tenemos un par de vacunas de ese orden que son magníficas. Pero además, y la historia es que este coronavirus, ustedes posiblemente no saben, pero el coronavirus es un virus supremamente frecuente como la causa de la famosa gripe. Ahora, gripe no es influenza. Gripe es coriza, es como dicen los gringos, un minor cold, ¿no? Y o ha sido, ¿no? Hasta este siglo un virus que no tiene mayor afectación fuera de lo que es un catarrito. Pero empecemos con SARS, ¿no? Que realmente no le pusimos mucha atención, es una de las epidemias, no se puede decir que fue pandemia, eso fue en 2003, y fue una provincia china en Guangdong, y bueno, fue autolimitada, y obviamente en esos momentos los americanos y europeos se enteraron, y por una u otras cosas, pues se autolimitó y no se extendió como esta. Pero de hecho, fue una epidemia con alta mortalidad y se infectaron como 8,000 y pico alrededor de Asia y otros países. Después vino MERS, la pandemia desde Arabia Saudita,
también se infectaron en el África, en el Asia. Lo que tienen en común es, por un lado, el reservorio fueron murciélagos. Eso se documentó, cosa que no se ha hecho realmente aquí en esta epidemia. Y los vectores fueron en la primera unos felinos y aquí y en el MERS camellos. Ustedes recuerdan más o menos la historia que es reciente. Entonces, en ese momento inclusive alguien produjo vacuna contra MERS. Es decir, algunos de estos laboratorios, o sea que lo que les quiero decir en ese momento es que nos fuimos acercando, no previendo que esto iba a pasar. Desafortunadamente no tenemos esa inteligencia, aunque los virus y bacterias sí la tienen, pero eso entonces progresó y ya teníamos el conocimiento por lo menos del genoma coronavirus, aunque este sea otro. Los virus van cambiando y de eso hablaremos después. Y bueno, entramos al 2019 en diciembre, cuando al parecer de las primeras historias, ustedes sabrán que tiene que ver con el mercado de animales vivos y frescos, y bueno, hay teorías que podemos eventualmente discutir al respecto. Entonces, pues llevamos 19 años más o menos tras este virus y conociéndolo. Entonces, ahora, cuando metemos en esto, de verdad, en que todos los países poderosos y con dinero y ocurra una colaboración mundial, cosas que no vemos muy frecuentemente a favor del planeta ni de los seres humanos, pues en ese momento, con el esfuerzo de todos, los científicos generalmente no son egoístas y obviamente se da conocimiento y la colaboración. Entonces, no hay por qué temer. Nosotros conocemos, que quede claro, hay algunas vacunas que no conocemos a cabalidad, pero muchas en las que confiamos y las cuales tenemos en nuestro país pertenecen a este hemisferio, a este sector occidental, y entonces, de hecho, pues todo se ha hecho público. Otra de las cosas es que sabemos, obviamente, cómo se produjeron las fases de construcción de las plataformas, los estudios gigantescos en grandes poblaciones, y gracias a eso, pues sabemos lo que tenemos entre manos, y unas vacunas de una forma, otras de otra, pero no hay nada a lo cual debamos temer. Así es, ese es como el gran resumen de esto, es no hay que temer. Son, digamos que todas las vacunas, ya el doctor nos va a explicar cómo funciona cada una de ellas. Entonces todas son absolutamente confiables de acuerdo a esto que nos ha comentado el doctor Juan Manuel Gómez. Doctor, bueno, ahí estuvo hablándonos un poco sobre el origen de algunos de estos virus, ¿no? Y muchas cosas hemos leído, hemos escuchado acerca del origen del COVID-19. Entonces, científicamente, doctor, ¿se sabe algo al respecto o esto sigue siendo un misterio? Bueno, creo que tu pregunta tiene que ver cómo salió realmente esta pandemia, correcto, cómo en ese momento realmente se convirtió en una pandemia tan rápido, cosa que no esperamos. Pues mira, vinimos a conocer en nuestro sector latinoamericano, nosotros y con los periódicos, etcétera, que Wuhan definitivamente, donde en tal mercadillo que es vecino de un laboratorio científico chino muy importante. Y pues eso es una curiosidad. Entonces estamos entre el laboratorio y el mercado de pescados y de carnes frescas, ese tipo de cosas. Hoy el presidente, si ustedes han seguido los periódicos locales, Biden en estos días volvió a pedir que se hiciera una investigación a cabalidad y no dirigida
por la Organización Mundial de la Salud. Entonces están en esas. Y hay una cosa muy curiosa y es que no se ha encontrado, así como conocemos la cepa de Wuhan, o se conoce exactamente el genoma y de ahí empieza el desarrollo de las primeras vacunas, pues a ver, el desarrollo de esas vacunas. Entonces, sabemos también que en ese momento, y eso fue en noviembre anteriormente, y que no está ligado a lo del mercado, ocurrieron enfermedades respiratorias en 2 o 3 miembros de ese laboratorio. Entonces, no sabemos qué está pasando. La única teoría que yo realmente no persigo y no creo que se va a perseguir es si esto fue un accidente. Pues accidente, yo creo que fue eventualmente, más no una cosa deliberada, ¿no? Políticamente deliberada de los chinos a los americanos y al mundo, etcétera. Porque eso también eventualmente son teorías que surgieron. Lo más posible es que haya surgido un error en la liberación accidental de eso. Okay. Lo curioso es que no hemos podido encontrar, no se ha podido encontrar en los murciélagos, que se sospecha, como en la epidemia de Guangdong, sean los orígenes. Es posible que sea un accidente de laboratorio, creemos que por ahí va. Ahora, eso no quiere decir, y créanme que nosotros, así como ha habido pandemias, desde inclusive hasta los chinos, hasta 300 años antes de Cristo, y bueno, lo que más recordamos nosotros obviamente es Europa en 1300, 1600, la gripe española, la influenza, Entonces, creo que es nuestro deber cuidar el planeta, cuidarnos a nosotros y tener otra concepción de lo que eventualmente nos puede esperar con este tipo de virus y otros, ¿no? Correcto. Bueno, doctor, esta semana estuve leyendo acerca de una alerta pues, que manda el Ministerio de Salud, en la cual están diciendo que en el país ya hay presencia de 54 cepas del coronavirus. Entonces, la pregunta, doctor, es, muchas personas dicen que, o se preguntan, si es real que para cada una de esas cepas o grupos de cepas se va a necesitar desarrollar una vacuna puntual. No, pero no, esto es muy importante realmente, y yo creo que es tal vez para mí la mayor preocupación, pues, para mí y otros en mi área. Y si ustedes se ponen empiezan a pensar en la vacuna de influenza, creo que toda la vacuna de influenza no es la mejor vacuna del mundo, pero es lo que hay. Y de hecho, pues sí, hay que vacunarse. Pero no se puede hacer una vacuna para cada cepa. Las cepas más importantes en este momento, o las que han representado la mayor cantidad de infecciones, son la cepa inglesa o de Gran Bretaña, la cepa surafricana, que tal vez es la más difícil, para la cual no tenemos la vacuna más efectiva. La cepa brasileña, nuestros vecinos, ¿no? Y esas son por ejemplo, los Estados Unidos tiene 2/3 de las personas de los Estados Unidos, de las enfermedades son causadas por esa cepa inglesa. Y eso ya se empezó a ver desde abril, y en marzo ya llegaron. O sea que 2/3 de la población se han infectado con esta cepa. Sí, se han reportado como 500 casos de la cepa surafricana en los Estados Unidos. Brasil, ya hemos tenido esa cepa aquí. Y esto es una cuestión cambiante. Acuérdense y recuérdense que estamos, como yo digo, viviendo la historia y escribiéndola al mismo tiempo. Es decir, eso usualmente no es una cosa que los médicos estamos acostumbrados. Vamos reformando cosas, vamos aprendiendo,
Pero es que estamos absolutamente, y lo que se diga en este momento, o lo que yo diga en este momento, puede ser errado en cuanto a esta vacuna o aquella. Y de hecho, pues obviamente hemos tenido inconvenientes de complicaciones adversas importantes con ciertas vacunas, cosa que por el afán, pero es que eventualmente había que moverse, ¿no? Y teníamos que sacar, o tenían que sacar vacunas y estar en donde estamos vacunando a las poblaciones, ¿no? Doctor Gómez, ¿por qué algunas vacunas consisten en la inyección del virus y otras en la inyección del antídoto? ¿Qué representa esto para el organismo? ¿Cuál es la diferencia y qué beneficio tiene para la salud ante un eventual padecimiento del virus? No, en realidad la plataforma y el cómo funciona la vacuna es lo mismo. Lo que cambian son los vectores. Un antídoto realmente es un antídoto, eso puede hacerse contra una enfermedad, pero esto es prevención, ¿ve? Entonces, lo que tenemos es cómo inoculamos a una persona con una bacteria o un virus o un material genético que represente ciertas áreas del virus y que eso conduzca a que nosotros empecemos a armar anticuerpos y otro tipo de células también que funcionan en eso, particularmente los linfocitos B, linfocitos T. Unos crean lo que son los anticuerpos, lo que creamos también para muchas de las bacterias, ¿no? Y otros crean lo que se llama una memoria en que cuando uno está vacunado y la vacuna es efectiva y trabaja de cierta forma, puede que los anticuerpos no duren mucho, pero hay una memoria en nuestro sistema inmunológico en que, ajá, esto yo ya lo conozco, ya me lo han inyectado, o ya he tenido la enfermedad y la enfermedad, si se va a repetir, pues conlleva a una enfermedad mucho más tranquila, menos severa. Entonces, las plataformas cambian y la forma de adquirir defensas, para decirlo de una manera, ¿no? Las defensas se crean y originan en muchas de las ocasiones, perdón un segundo, y originan pues una memoria, y eso por ejemplo desde los años 90, si ustedes recuerdan por ejemplo la vacuna de meningitis para los niños, ya no volvemos a tener meningitis, una enfermedad bacteriana por Haemophilus influenzae, no es influenza. ¿Por qué? Porque se combinaron una serie de almidones, por decirlo de esta forma, o de carbohidratos con proteínas que hizo que esos antígenos, que es lo que invita a hacer los anticuerpos, sean activos y generen una memoria inmune prolongada. Entonces, si eso contesta tu pregunta, eso es la forma. Y bueno, okay. Eso es en ese caso, claro que sí. Doctor, ¿cuál es la razón de los efectos secundarios o reacciones adversas que algunas personas tienen una vez aplicadas las vacunas? ¿Esto indica algo en particular? Y otra pregunta aquí, pues, que tiene mucha relación con esta, es si las reacciones adversas o cualquier tipo de problema puede salir algún tiempo después de vacunado o eso solamente es por los primeros días que uno se vacuna. Pues mira, lo primero que sí quiero resaltar es que en cuanto a las vacunas de toda la vida, el Centro Mundial de vacunación o de que tiene que ver con el CDC, con NIH y todas esas entidades americanas y otras europeas, ha definitivamente y en contra de los grupos antivacunas, ha hablado en contra de la relación, por ejemplo, de autismo con vacunación contra sarampión y otras cosas. Las vacunas sí pueden estar ligadas a otros problemas neurológicos, Guillain-Barré, por ejemplo.
Pero cuando uno hace el análisis de Guillain-Barré, se da cuenta que ya mucho más Guillain-Barré asociado a influenza, a la enfermedad, pero la vacuna contra influenza protege de cierta manera también contra Guillain-Barré, porque se protege la misma enfermedad. Y ustedes recuerdan lo de la vacuna porcina en 1990 y pico, y otras en la asociación también con Guillain-Barré, recuerdo. Y bueno, pero hay cosas que eventualmente a largo plazo todavía no sabemos. Lo que sí sabemos es que como cualquier vacuna, posiblemente 1 o 2 personas en 1 millón tengan un problema serio. Entonces, ese es el caso. De resto, los efectos secundarios de que me dolió el brazo, ahora, yo les cuento mi caso. A mí me dio COVID sin saberlo. Es decir, trabajo obviamente con pacientes de COVID en el hospital, no me di cuenta, me hicieron unos anticuerpos y tuve COVID. La primera dosis de vacuna me tocó como al mes y medio y obviamente tuve una serie de efectos de fiebre y dolores musculares gigantescos. Para la segunda dosis 3 semanas después, pero son cuestiones realmente menores, esperadas y que no van a conducir a nada particular. El dolor del brazo se pone rojo, qué sé yo, pero no es nada más que eso. Y realmente los beneficios, hay que decir, los beneficios de vacunarse, a cambio de que 1 o 2 personas en 1 millón tengan algún problema serio, pues obviamente lo que se está pensando es en la colectividad y debemos hacerlo. Correcto. Muchas personas se preguntan, doctor, a propósito de este tema, teniendo en cuenta las evidentes fallas que ha habido en nuestro sistema de vacunación en el país y de algunos casos que se han presentado, si es posible que se pongan la primera dosis con una vacuna y luego con otra de otro laboratorio. Bueno, eso y se vayan de turismo a otros países al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Obviamente cualquier laboratorio, por decirlo, cualquier productor de carros, como una analogía, pues quiere que el paciente siga siendo fiel a su vacuna y realmente los estudios no están hechos. Cuando hablamos, por ejemplo, de usar vacunas genéticamente construidas, que está Moderna y está Pfizer, pues se podría eventualmente hacer. No es lo ideal. No hay nada que diga que no, pero tampoco se han hecho los estudios. Entonces ahí es donde está el juicio del que sabe de vacunas, en decir, mira, a mí me llaman todos los días para eso. Hay ciertas vacunas que por ejemplo no se puede, que es preferible no mezclarlas con otras. Hay tiempos de vacunación y esto además son conceptos generales en vacunación que ocurren desde los años 50. Fíjense ustedes, las vacunas del tétano, es decir, primero que todo, las vacunas no son perfectas. Y segundo que todo, las vacunas de bacterias o virus se tienen que separar de otras bacterias de diferente plataforma, por decirlo así, para dejar que esa vacuna viva, por ejemplo, haga su trabajo, dejar 15 días, 1 mes, a que esa labor de inmunidad en nuestro cuerpo trabaje ante esa vacuna y no haya interferencias y cosas de esas. Entonces, eso es claro y bueno, se pueden dar ciertas recomendaciones, ya hay casos especiales, entonces eso se maneja con buen juicio, obviamente, de conocimiento de vacunas y ese tipo de cosas. En Estados Unidos, doctor, ya están vacunando a niños a partir de los 12 años. ¿Por qué en Colombia todavía no han comenzado a vacunar niños? ¿Y qué podemos decir también de las madres pues, gestantes que tampoco están incluidas dentro del sistema de vacunación?
Bueno, pues obviamente estamos tarde, siempre estamos tarde para todo. Eso no No es es nada un secreto. nuevo. Ajá. Eso no es un secreto, pero mira, mire, yo creo que a veces los ciudadanos somos supremamente severos con los gobiernos y espero que hayamos aprendido bastante de gestionar las cosas, pero siempre somos los que votamos tarde, los que llegamos tarde a la fiesta, los que llegan tarde a la charla del Club Cartagena, qué sé yo. Somos latinoamericanos, entonces eso es así. Pero llegará. Yo creo que la vacunación de niños es supremamente importante. La gran mayoría no tiene síntomas, no sabemos que tienen la enfermedad. Y necesitamos que esos niños sigan yendo al colegio presencial para que su desarrollo físico y mental sea el mejor y continúen interactuando con sus amigos. Y obviamente, si uno no sabe que tiene la enfermedad, pues sea para la casa del abuelito, etcétera, o la persona que tiene problemas de inmunidad, y así es como se transmite. Las embarazadas, eso es otra cosa que está en progreso, y desde siempre, pues desde los pocos meses que estamos con vacunas, yo he recomendado a mujeres que se vacunen cuando tienen un embarazo saludable, cuando no tienen otras complicaciones, cuando no toman otras medicinas inmunosupresoras, cosas de esas. Y obviamente recuerden que vacunarse o estar vacunado no quiere decir, no lo exonera a uno de cuidarse. Y tenemos que seguir cuidándonos, especialmente, y lo digo de nuevo, por las cepas que no sabemos, las 54, pues muchas de ellas son inertes, inocuas, realmente no todas sobresalen, pero mientras no vacunemos a una población de una forma amplia y extensa, esto nos va a seguir dando la vuelta. Y es el mismo cuento que la resistencia bacteriana. Aprovecho para hablar de los antibióticos brevemente, y es que una bacteria que se torea con un antibiótico, cuya dosis está pobremente formulada, cuya extensión en el tiempo es pobre, pues ese antibiótico, las bacterias se van a morir de la risa y hacerse resistentes. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y con estas vacunas, pues obviamente es un riesgo que no lleguemos a la famosa inmunidad de rebaño. Entre más rápido, mejor. Justamente esa era lo siguiente que le quería preguntar, doctor. ¿Cuál es su opinión acerca de esta anhelada inmunidad de rebaño? ¿Cómo ve el panorama en el país para poder alcanzarla? Pues creo que al parecer se están calentando ya los motores y lo que se espera, según el ministro, es que se apliquen alrededor de 200,000 dosis diarias. Haciendo cuentas, y ya veo por qué las cuentas de ellos llegan a diciembre. Si todo es perfecto, lo cual yo no creo, son muchas variables las que existen y espero que la cadena de frío, que la transportación, el transporte de estas cepas, las cuestiones políticas, el hecho que somos un país que vamos todavía en la mitad del desarrollo, cualquier cosa puede pasar, pero tenemos que vacunar alrededor de otros 36 millones de ciudadanos. Acuérdense que con muchas vacunas la vacunación es doble. Sí. Entonces, bueno, eso ya es un complique. Entonces, eso es uno de los problemas. Pero esperemos que lleguemos de aquí a finales de diciembre con una gran cantidad de población esperada y que vacunemos por lo menos al 75-80% de la población y que el resto pues ya se haya hecho por sí solo. Dios permita que todo sea así, doctor. Hablando de las vacunas a nivel general, ¿sí?
el efecto de una vacuna en el cuerpo dura toda la vida. ¿En qué casos es necesario aplicar nuevas dosis? ¿Qué determina esto de tener que aplicar una segunda dosis o un refuerzo a un tiempo determinado? Mira, yo creo que yo tengo dos ejemplos para lo que creo que va a pasar. Okay. Uno, la vacuna de la neumonía, que hay dos vacunas para la neumonía y podemos ir adelantando un poquitico acerca de eso. Estas vacunas de neumonía han sido para adultos desde el año 77. La que se llama Neumo 23, Neumovax 23, y desde el año 2000 los americanos, Pfizer produjo una vacuna de 9 valencias, 13 valencias, pero que es una vacuna mucho más eficaz de cierto modo. Esa vacuna está adquiriendo la nueva vacuna, le han estado añadiendo otras cepas de neumonía, que hay 90 y pico de diferentes bacterias de neumonía, para que cubra más. Es decir, la neumonía no es solo una bacteria igualita, hay estreptococo, aquel, la cepa 17, 20, etcétera, etcétera, innumerables hasta el número 93, creo. Entonces uno espera que se van adicionando otro tipo de bacterias primas hermanas a esa. Y la otra es la influenza. La influenza, creo que todo por efectos que tienen que ver puro con su construcción, no dura más de 9 a 10 meses. Nosotros vacunamos en los abril usualmente, porque ahí empiezan pues, lluvias y cosas de esas, pero nosotros no sufrimos de las infecciones por influenza ligadas directamente a las estaciones invernales, verano o invernales, en el caso de los Estados Unidos. Entonces, y la otra cosa que pasa es que las cepas de influenza van cambiando. Los pequeños cambios se ajustan y lo que hacen a través de todo el mundo, lo que hacemos a través del mundo, de todo el mundo, es verificar qué cambios hay en la influenza A, la B, etcétera, para ir adaptando las vacunas. Y esto yo creo que es lo que va a pasar con estas vacunas. No podemos saber más en este momento cuánto van a durar. Sabemos que por lo menos 6 meses. Y a medida que pasan los meses, nos van dando la información y se van a ir publicando los artículos que dicen, ajá, ahora, a veces, y no siempre conocemos qué nivel de anticuerpos. Fíjense, si ustedes se hacen unos anticuerpos, tengo anticuerpos, esos anticuerpos son neutralizantes, son anticuerpos suficientes para inhibir esa condición viral. Entonces hay una serie de cosas y yo lo que creo es que esto se va a convertir en una vacuna de influenza a través del tiempo. Es decir, que todos los años tocaría reforzar. Muy posiblemente, no sabemos aún, pero es muy posible y bueno, también la ciencia ha desarrollado una serie de descubrimientos científicos que ya se están esperando, como dije anteriormente. Entonces, pero siempre las bacterias y los virus se dan más rápidos e inteligentes que nosotros, porque todos trabajan en colectividad. Nosotros nos creemos la última Coca-Cola del mundo, el Homo sapiens, y eso es por eso es que estamos acabando con el planeta y están pasando, entre otras, este tipo de cosas. Doctor, cada día vemos casos de personas cercanas que ya aún vacunadas contraen el virus. Y lo que es peor, pues que ellos son conductores del virus a otras personas que tal vez no estén vacunadas. Entonces, ¿por qué se presentan estos casos? ¿Usted podría documentarnos si con las otras vacunas de cualquier otra enfermedad también sucede lo mismo? Bueno, primero que todo, ninguna vacuna es 100% efectiva, ni hepatitis B, ni tétanos, ni el otro. Ustedes habrán visto que un par de estas vacunas son entre 90 y 95%
efectivas. Entonces, eso es una de las razones. ¿Cuál fue? Repíteme la pregunta otra vez. ¿Por qué se presenta el caso de que las Okay. personas ya La vacunadas reinfección. pues contraen el Sí, virus? la reinfección. Bueno, mira, en los Estados Unidos se han documentado, por ejemplo, alrededor de 9.500 personas que se han reinfectado. Entonces, lo uno tiene que ver con la efectividad de la vacuna. Lo otro, si uno es un paciente reumatológico, posiblemente algunos de ustedes, aquí en la audiencia, y está tomando rituximab, micofenolato, esteroides, pues eso ya están inhibiendo el sistema inmune y la respuesta a la vacuna va a ser más pobre. Okay. Otras cosas, uno se infecta con el virus. Al siguiente día o 2 días se pone la vacuna, que es la primera dosis. Esa persona va a tener, en 5 a 7 días, va a tener enfermedad por COVID-19. Que si se pone la segunda, pues la segunda tampoco adquiere anticuerpos completos, es decir, ¿no? Eso se va ascendiendo. Entonces, eso es esperable. Entonces, no solo la vacuna no es un 100% efectiva, pero puede pasar este tipo de cosas, eso es esperable. Y de nuevo, y la otra cosa es qué cepa es la que nos está infectando, dónde vivimos, con qué nos vacunamos. Entonces, todas esas cosas deben afectar y son la explicación de la reinfección. Ahora, que las personas, desafortunadamente, los médicos tampoco son grandes conocedores ni de las vacunas del siglo pasado, y mucho menos de estas. Entonces, pues las personas, obviamente, sí están invitadas a ilustrarse y a que las eduquemos, y ojalá el personal de médico y paramédico supiera todas las esquinitas de esta cuestión de cosas para que las personas no se alarmen y continúen creyendo en la ciencia, no se inventen pues, los famosos rumores urbanos. Sí. Cuando uno, si uno no tiene no todo es Google. El Google no tendrá las respuestas para muchas cosas, pero obviamente, muchas de las noticias son fake news. Entonces debemos saber de dónde obtenemos nuestra información. Sabemos que hay muchas vacunas en desarrollo, doctor, que se están desarrollando pues, en diversos países y que en algún momento van a llegar a complementar las vacunas que ya existen. Entonces, la pregunta es, ¿tiene la mira puesta usted como médico especialista en este tema infeccioso en alguna de esas vacunas que están en desarrollo? ¿Cuál es el panorama que usted vislumbra sobre esta situación en los próximos años? No, yo no creo yo creo que nadie le tiene puesto la mira a tal o cual. De hecho, hay medicinas nuevas, no necesariamente vacunas, contra la enfermedad, y así como hemos pasado por la ivermectina, por favor, no ivermectina, así como hemos pasado por la cloroquina o hidroxicloroquina, por favor, tampoco, y otra serie de bobadas, ¿no? Sí hay nuevas medicaciones que ofrecen algo de alivio y por lo menos evitar mortalidad. Ahorita lo que hay ahorita son pues lo de los esteroides y las vacunas, si no todas protegen a cabalidad al principio, protegen muchas contra el COVID de tal forma que no se presenta clínicamente, por ejemplo, pero también van a causar efectividad en que el paciente no llegue, que quede claro, a las unidades de cuidado intensivo y no se muera. Entonces, pueden muchas, porque, no, es que está mejor que el 75, que el 85, no, pero todas, en un momento dado, van a ser efectivas para prevenir mortalidad y este tipo de cosas. Lo que sí está trabajando con toda seguridad es en vacunas para
las cepas variantes, que ojalá se incluyan en la misma plataforma para que tengo, como así como la influenza, para influenza A1, influenza A la otra, influenza B. Eso yo creo que es a lo que están mirando. O sea, lo que quiere decir, doctor, que de pronto en un futuro a quienes ya se vacunaron, pues en esta primera fase les tocará vacunarse para esas nuevas cepas. Exactamente. Y uno puede estar vacunado con la cepa original y le puede dar COVID, como ya lo dije antes. Sí. Y pues, ¿qué pasó? Pues, que estuviste viajando, etcétera, etcétera. Ok. Doctor, en un momento en que todos están hablando y quieren aplicarse la vacuna del COVID-19, me gustaría que hablemos un poco también de otras vacunas, que son las vacunas tradicionales, las del día a día que usted decía inicialmente, aquellas que todos seguimos teniendo la necesidad de tener, como por ejemplo la de neumonía, la de influenza, la de tosferina. Entonces, ¿qué tan frecuente es que las personas en un momento como este que estamos viviendo busquen este tipo de vacunas? ¿Podríamos decir que de pronto se ha bajado un poco la demanda por estas otras vacunas? ¿Por qué nos recomendaría usted que las tengamos, que nos las pongamos? No, mire, es obvio, yo creo que uno tiene que... creo que todo, estas enfermedades como la neumonía por estreptococo, que no es la única bacteria, pero es para la cual hay vacuna, o la influenza, hay cientos de virus parecidos a la influenza que causan neumonía también, y entonces, pero hay que ponerse lo que hay. La vacuna contra la influenza es una enfermedad mortal. De hecho, todos los inviernos en el territorio, en el hemisferio norte, se causan alrededor de 35 o 45 mil muertes por influenza, ¿no? O sea, que estamos hablando de, entre más nos alejemos pues, de los polos, ¿no? O de los sitios estacionales en el hemisferio norte y abajo en el hemisferio sur latinoamericano, donde hay claramente unos brotes asociados a las estaciones. Y ahí se muere la gente. Y la gente dice, ¿y cómo me muero yo de una influenza? Pues la enfermedad respiratoria en conjunto, entre neumonía, EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la influenza, son la tercera causa de mortalidad en los países desarrollados, el norte, pero aquí causan más mortalidad en el sur. Entonces, ¿qué? ¿No nos vamos a vacunar de influenza? Se muere uno de dos cosas, de infarto cardíaco o de enfermedad pulmonar, pues también de neumonía o enfermedad que causa bacterias en la sangre, ese tipo de cosas. Pero la mayoría de la gente que está cumpliendo años ya tiene unas placas ateroscleróticas que se desorganizan cuando hay una infección, especialmente enfermedad respiratoria. Entonces ahí es donde la gente o le da un accidente cerebrovascular o le da un infarto cardíaco. Es que la influenza no es gripa. La gripa sacamos un pañuelito y lo tenemos aquí. La influenza es otra cosa. Entonces, por encima de los 60 años o cualquier persona que tenga problemas crónicos de salud que están muy bien delineados, se debe vacunar contra la influenza y contra la neumonía. Para dejar esas dos, especialmente, bueno, no, especialmente las personas que sufren de pulmones, hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, etcétera, son las que más posibilidad tienen de tener mortalidad. O sea que como enfermedad respiratoria, ese par de vacunas. El tétanos, obviamente, tenemos un muy buen programa de salud en Colombia. Yo creo que es el que más se distingue de otros países. Y tenemos una población para vacunada, hablando de los niños, para sarampión, para tosferina, para rubiola, que llega en esas épocas de la vida a una vacunación alrededor del 95%. Pero vamos cumpliendo años y las vacunas no son perfectas. Entonces, nos toca darnos un recorderis de vez en cuando, cada 10 años, de vacuna contra el tétanos.
tosferina. La tosferina, por ejemplo, la vacuna cambió, que teníamos una vacuna muy buena anteriormente, pero era muy reactogénica, o sea, causaba muchos efectos adversos, dolor, fiebre, malestar. Entonces esa vacuna que va junto con la difteria y el tétanos, si ustedes recuerdan, y algunos de ustedes ya habrán pasado por el cuento de que van a tener, el nieto, la nieta, el bebé, y sepan ustedes que esa bacteria que causa la tosferina, muchos de los que estamos absolutamente sanos, pero nos dan unas toses, una tos episódica, un poquitico de fiebre, pues es porque albergamos en nuestra garganta la Bordetella pertussis, esa bacteria. Y de hecho, 32% de los niños que nacen, que se empiezan a vacunar al segundo mes, cuarto mes, sexto mes, pues con la primera dosis de la vacuna de tosferina no están protegidos. Y empieza la besuqueadera, ¿no? Y el amor de los padres, de los adolescentes, que también se han encontrado que los adolescentes tienen una inmunidad que se ha perdido, pues pueden causar la tosferina. El bebé puede acabar en unidad de cuidado intensivo y puede morir. Y casos, tal vez una de las últimas brotes, estos brotes de tosferina ocurren cada 7 a 10 años, y el último fue ya hace varios años. Estados Unidos, California, todos los estados de los Estados Unidos, después Chile, Argentina, Colombia, los más afectados. Entonces ahí vamos con unas vacunas. El zóster. ¿Cuántos de ustedes que están en la audiencia no saben que hay vacuna contra zóster? Azote de sapo, culebrilla, ¿ok? Es una enfermedad horrible, muy severa, que puede causar unos dolores y una complicación que se llama neuralgia postherpética, y que eventualmente pues es una cuestión supremamente dolorosa, incapacitante. Y ustedes muchos habrán visto las personas que tienen aquí mitad de la cabeza, ¿no? Mitad de la cabeza con esa línea que no sobrepasa la mitad, afectada por esas lesiones varicelosas. Es el mismo virus de la varicela que se queda guardado en el organismo y de golpe aparece. Pues yo quiero preguntas, si no hay mucho más, porque sí, la gente... Entonces... Justo quería hacerle la última pregunta. Vamos a hacer la última pregunta y procedemos a hacer algunas preguntas que nos han ido dejando pues la audiencia, doctor. Para finalizar con la entrevista, sabemos que estamos expuestos a muchos más virus aparte del COVID-19. Su opinión sobre estos virus, sobre estos eventuales virus, ¿cuál es? ¿Qué nos espera? Si estos virus volverán más agresivos. ¿Qué podemos esperar en un futuro acerca de este tema? No, eso sí. Ya lo mencioné, ya pasé por ahí de una forma rápida, pero estamos en un mundo que está supremamente afectado por lo que dije anteriormente, y es porque, bueno, después del neandertal seguimos nosotros, desarrollamos un cerebro más grande, desarrollamos la comunicación, los periodistas mejor que otros, pero hemos acabado con el planeta. Y gracias a Dios los jóvenes creen más en que esto es una verdad, que el planeta realmente lo estamos acabando. Estamos acabando con las tierras, con los cultivos. Yo no sé dónde va a caber realmente más gente, pero la gente en los países pobres y la gente que tiene 2 billones como 2 billones como población, pues no saben dónde meterse. Los cerdos, la gripe aviar es una que H5N1 que finalmente no se pudo conducir o transportar entre los humanos
para causar, y eso hubiera sido una pandemia horrible. Afortunadamente no fue. El H1N1 del 2009, afortunadamente fue un virus que no fue muy mortal, pero ese virus contenía genoma aviar, genoma porcino, genoma humano, porque viven entre las casas, con los criaderos de las aves, los marranos, etc. Y eso no se originó así. El planeta no fue diseñado, muchos animales están viviendo donde no les toca. Tengo la seguridad que una de las lecciones que nos debe dejar es que debemos progresar a cuidar más, a cuidarnos más nosotros, a cuidar más y a velar más por el vecino, ¿no? De quien podemos adquirir también enfermedades, pero cuidar el ambiente y cuidar lo que ya se está perdiendo. Y muchos dicen que ya estamos tarde. Entonces, veamos qué se puede hacer. Pero sí habrán más pandemias y el ébola, que se desarrolló una vacuna también rápidamente, pero tenemos problemas. Bueno, a cuidarnos más, esa es la gran lección que nos deja el doctor Juan Manuel Gómez en esta tarde de hoy. Agradecemos a todas las personas que han estado allí conectadas, a todos los que nos han ido dejando sus preguntas y comentarios. Entonces vamos a compartir algunas de ellos. Doctor, por acá nos pregunta, Macata nos pregunta, ¿cuándo nos debemos vacunar contra la influenza? Cuando la vacuna llegue al país, siempre es abril. Nuestra época de influenza, en cambio de ser así, ¿no? Como puede ser desde octubre, noviembre a febrero y marzo en Estados Unidos, Canadá, etcétera. La nuestra es como un serrucho. Sin embargo, con los episodios lluviosos invernales que no sabemos cuándo son al fin y cada vez cambian más, los efectos de la niña y este tipo de cosas, pues obviamente las épocas de frío invernales colaboran a que haya una mayor evidencia de virus y de todos los virus, van todos juntos. Para que la influenza es para la única que tenemos vacuna, maravilla. Los otros causan coriza, pueden causar neumonía, pero para la influenza hay vacuna y es una enfermedad mortal. Entonces, abril, mayo, que sale la vacuna, vacunemos. Y el que tenga enfermedades relacionadas, enfermedades o lo que se llama comorbilidades, porque es obeso, hipertensión arterial, enfermedad mental, problemas de cuidado propio, enfermedad pulmonar, diabetes y muchas otras, y cáncer, pues son los que deben llegar primero a eso, pero todo adulto está mandado a vacunar. De hecho, la vacunación contra influenza está destinada a que sea vacunación universal por todas las entidades. Entonces, nuestro amigo Juan de la Vega le pregunta, doctor Juan Manuel, definitivamente cada laboratorio habla de su producto como si fuera el mejor. ¿Qué entidad verifica cuál es la mejor vacuna? Estamos hablando de influenza, estamos hablando de qué. Yo me imagino que él pregunta por la del COVID. Bueno, no, yo creo no tiene que ver tanto con cuál sea la mejor vacuna, pero por ejemplo la vacuna china, que es de la casa farmacéutica Sinovac, no la conocemos tanto. Okay. No la conocemos tanto, pero no se nieguen a recibirla. Acuérdense que ustedes tienen ahorita puesto un saco made in China y tienen un carro made in China y todo eso, entonces, ¿por qué negarse? Es una vacuna que es de 2 dosis, es una vacuna que ha demostrado efectividad. Algunas personas me han preguntado si se vuelven a vacunar o algo. Eso es una cosa muy personal que se discute a nivel cada persona, pero en virtud
por ejemplo, en ese caso, que lo he tenido varias veces, en virtud de qué otros problemas médicos tenga esa persona y de qué otras variantes puede estar siendo infectado. Porque ciertamente las vacunas como AstraZeneca, la de Pfizer, Moderna, han demostrado que, aunque sea nunca tan efectivo como para el virus que fue destinada la vacuna, ha demostrado cierta efectividad bastante considerable contra las otras cepas, aunque la más difícil realmente ha sido la protección contra la cepa surafricana. Entonces, no se nieguen y, bueno, muchas personas ya hay hasta paquetes turísticos a Orlando, ¿no? Con sus vuelos de Cartagena, se van a ver al Patona y se vacunan. Bueno, ahí verán. Doctor, bueno, por acá nos pregunta Gladys Pérez, ¿cuál es el tiempo real de inmunidad después de la vacuna o el contagio? Una cosa sí está escrita, y yo agradezco haber tenido COVID sin haberme dado cuenta. Entonces, esas personas, entre otras, o algunos de ustedes, le habrá tocado haberse puesto la vacuna de Pfizer y solo le dieron una dosis. Eso no es tan alocado y es entendible. Creo que todo porque uno dice, bueno, le vamos a dar a esta persona en esta región del mundo 2 dosis de Pfizer cuando ya tuvo COVID y más bien le asignamos la segunda dosis a otra persona en otra región. Entonces, la inmunidad, cuando uno ha tenido la enfermedad, puede durar, se sabe que puede durar 6 meses por lo menos, pero ciertamente hay que ponerse la vacuna. Y no sabemos qué va a pasar. Realmente las vacunas van a tener algún cambio. La inmunidad después de estar vacunado y con o sin infección puede ser de 6, 9 meses. Y el tiempo nos dirá en los próximos meses lo que se va publicando. Muy bien, por acá nos dice Luz Bustillo, debemos poner la confianza en Dios, en Él está la esperanza, el temor acaba con más con la humanidad que cualquier otra cosa. A propósito, pues de nuestra conclusión del programa, Patricia Bermúdez tiene un mensaje muy similar, dice que no podemos perder la esperanza, ver el futuro con temor también acaba con el planeta, tenemos que ser optimistas. Por acá nos comenta, bueno, hay muchos comentarios, saludos doctor, le dice Tulia Porto, fabuloso, gracias doctor, vuelva, demasiado interesante su entrevista, nos comenta por acá alguien que se vacunó contra el herpes zóster, Tulia Porto. Muy bien, y te preguntan Tulia que si fue aquí en Cartagena, así que pues puedes responderle ahí a la persona que está preguntando si fue acá en Cartagena que se vacunaron sobre esto. Doctor, todas estas vacunas de las que hablamos, aparte de la de COVID, también son gratuitas, uno puede acceder a ellas con nuestro sistema de vacunación o es necesario cancelarlas. Hay muchas vacunas pertenecen al programa ampliado de inmunización, como cualquier otro país en el mundo. De la vacuna de neumonía, por ejemplo, y hace unos años se hizo campaña de la vacuna de neumococo con la vacuna reinante, por decirlo así, en ese momento. Pero la vacuna, no que esté de moda, sino lo que se indica en esta ocasión para el neumococo es ponerse la nueva vacuna para los adultos los adultos que tengan varios problemas de salud. Se indica a muchos de ellos vacunarlos primero con la vacuna de Prevenar, el neumococo, que tiene 13 valencias o 13 de los tipos del estreptococo, y después con la vacuna antigua. Y en ese orden. Es que hay tanto que hablar, pero tristemente los médicos no conocen mucho de vacunas y en cambio de remitir al paciente a alguien que sepa, pues no se vacune. Muchos dicen, no, usted tiene enfermedad pulmonar, ¿cómo se va a vacunar? Pero usted es hipertenso, ¿cómo se va a vacunar? Usted es diabético, ¿cómo se va a vacunar? Ajá, es que es vergonzoso que alguien salga con ese tipo de respuestas. Por esas enfermedades es que se tiene que vacunar. Claro. Entonces,
Ya me salí de la pregunta, no se yo te dije que podías cachar. Pero ya la respondió. Ya la respondió, doctor. Bueno, para finalizar, doctor, porque ya estamos súper contra el tiempo, ya nos quedan 2 minuticos, voy a leer la última pregunta, que es de nuestro querido presidente, Orlando Bustillo, Junior Bustillo, como lo conocen todos. Dice, al ser depredadores, así es, el presidente del club dice, al ser depredadores, el ser humano se expone a ser el hospedero inmediato y los virus no encuentran el hospedero intermedio. Siempre habrá hospedero intermedio. Es decir, de hecho, el hábitat de ese virus, de muchos virus, y en este caso de COVID, o el MERS, u otros, los responsables han sido murciélagos de diferentes, de una familia o dos familias, pero siempre habrá animales que nosotros de hecho vivimos con una serie de bacterias y de virus que están allá metiditos. Pero ahí es cuando, como dice el presidente, cuando nos metemos y somos unos entrometidos dentro de las selvas y entrometidos deforestando y viviendo con especies que deberían estar viviendo en otros sitios, ahí es donde entramos todos en contacto y se daña ese ciclo tan natural, o el hábitat de cada uno empieza a contaminarse y estamos en las que estamos. Entonces siempre habrá vectores, y entonces sale el camello, en el caso del MERS, o sale la civeta, que es como un felino, que es el culpable en Guangdong de ser responsable por ser ese vector, y tantos mosquitos que, ¿no? Que el Anófeles, que la Aedes aegypti y otros. Siempre habrá alguien que se encargue de hacer parte del desorden, pero obviamente nosotros somos los depredadores mayores y a nosotros nos corresponde reorganizar este planeta. Así es, reorganizar el planeta, cuidarnos, a vacunarnos todos. Esas son las grandes lecciones que nos deja esta charla con el doctor Juan Manuel Gómez, a quien agradecemos infinitamente por haber aceptado esta invitación y bueno, haber aclarado tantas dudas que teníamos acerca de las vacunas a nivel general y sobre todo, pues obviamente, la del COVID-19, que es la vacuna del momento. Muchísimas gracias, doctor, por todo su tiempo, por haberse tomado este espacio para compartir con nosotros. Estamos muy agradecidos. En nombre del Club Cartagena les tiendo un fuerte abrazo. Esperamos tenerlo pronto en Cartagena. Ya me comentó ahí detrás de cámaras que va a estar por Cartagena. Bueno, ya sabe lo de la comida del club que estábamos hablando. Es una comida maravillosa, 130 años de tradición, así que recomendadísimo que nos visite. A todos me encanta Cartagena. Bueno, por acá lo esperamos. A todos ustedes también muchas gracias por haber estado allí. Les agradecemos también. Ya saben, este es el último fin de semana de mayo, el último fin de semana del mes de las madres. Así que ya saben que pueden celebrar en el Club Cartagena, tanto en nuestras instalaciones como a domicilio. Tenemos 2 deliciosos menús para mamá que deben aprovechar este fin de semana. Doctor, un abrazo. Lo dejo para que se despida de su audiencia. Rosarito, espero que hayas asistido, lo mínimo, ¿no? Obvio, ahí está conectada. Por mucho tiempo amigo de ella y esa sí tiene energía contra cualquiera de los virus y bacterias. Dejémosla tranquila ahí. Estoy completamente de acuerdo con eso. Ella tiene más a Rosario, o sea, esos virus no le pasa nada porque ella es una mujer muy fuerte y muy enérgica. Rochi, te mando un abrazo inmenso a Junior, a Waldo, a todas las personas del Club Cartagena, a nuestros empleados, muchas gracias, y a todos ustedes, por supuesto, a nuestra audiencia. Gracias a ustedes. Los esperamos, ya saben, con los domicilios. El domingo habrá misa, así que también pues los esperamos por el club. Un fuerte abrazo para todos y que tengan un fin de semana maravilloso. Nos vemos el próximo viernes. Chao.